Bueno, muy bien. Bienvenidos a este canal, el canal del profe Ulises. Vamos a trabajar, a continuar con las divisiones algebraicas. En este momento, en este video, nos vamos a ocupar de las divisiones entre polinomios. Entonces acá les planteo dos ejemplos. X a la 2 menos x menos 12 sobre x más 3. Y acá tenemos otro ejemplo, x a la 2 más 3x menos 10 sobre x más 5. Ahí se está pidiendo que se haga la división. Estos son algunos ejemplos, pueden haber muchísimos más. Entonces se está pidiendo la división y tengamos presente que uno busca dividir esto para encontrar una expresión mucho más simple, más resumida que la expresión original. Entonces notemos que acá en el denominador y en el numerador y denominador encontramos polinomios. Como encontramos polinomios, entonces debemos realizar las divisiones, debemos aplicar un algoritmo específico para poder resolver este tipo de divisiones. Entonces vamos a continuar. Vamos a mirar este ejemplo. Dividir 3x más x a la 2 menos 10 entre 5 más x. Me están pidiendo que haga esta división. Un polinomio y otro polinomio. Bueno, entonces vamos a recordar algo que trabajamos en primaria. Esta es la manera en que nos representaban las divisiones. Acá nos dice que a dividido b resulta c con algún tipo de residuo. O sea, sobra algo. Cuando acá sobra algo es porque la división es inexacta. Cuando no sobra nada es porque la división es exacta. Entonces acá estamos diciendo, o nos decían a nosotros, que a lo llamamos dividendo, a b lo llamamos el divisor, a c lo llamamos el cociente y a r el residuo o resto de la división. Esto tengámoslo presente, ¿listo? Porque lo vamos a utilizar ahora. Muy bien. Entonces, para poder resolver esta división entre polinomios, debemos aplicar un algoritmo en particular. Entonces el algoritmo dice así, el primer paso que dice, debemos organizar los términos del dividendo y del divisor en potencias descendientes respecto a una variable. Entonces ubicamos el dividendo y ubicamos el divisor. Notamos que acá el dividendo está desordenado porque acá si miramos el grado de este término es 2 y el grado de este término es 1, entonces si lo vamos a organizar de forma descendiente, este x a la 2 debería ir acá y este 3x acá. Ahí no hay ningún problema si los organizamos. No se va a afectar el resultado. Entonces aquí está de manera original, como viene, dividendo, acá lo tenemos, y divisor, como está. Entonces los vamos a organizar el dividendo y el divisor de forma descendiente respecto a la variable x. Entonces nos va a quedar que es x a la 2 más 3x menos 10 el dividendo y el divisor va a quedar x más 5. Ahí tenemos organizado los dos polinomios para poder realizar la división. Es el primer paso. Muy bien, ahora vamos con el paso 2. Entonces debemos encontrar el primer término del cociente, o sea, debemos determinar cuál es el primer término del cociente, dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Entonces vamos a encontrar el cociente. Como acá vamos a encontrar, puede encontrarse más de un término, entonces tenemos que ir haciéndolo paso a paso. Debemos encontrar el primer término de ese cociente y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo encontramos el primer término del cociente? Tomamos, como dice acá, dividimos el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Entonces volvemos. El dividendo, el primer término es x a la 2 y el divisor, el primer término es x. Los determinamos, como está acá. Primer término del dividendo, x a la 2 y primer término del divisor, x. Y realizamos la división entre estos dos términos. Entonces ya sabemos que x a la 2 dividido x va a resultar x. Esto es una división entre monomios, ya la habíamos trabajado. Y ahora, este resultado que me dio acá, x, lo colocamos como primer término del cociente, como está acá ilustrado. Entonces, x a la 2 más 3x menos 10 dividido x más 5, el primer término del
cociente va a ser x. Notemos que ya estamos representándolo como lo hacíamos en primaria, como está acá. Empezamos a representarlo de esa manera. Entonces en este momento, dividendo, divisor y el cociente va acá en este momento. ¿Listo? Siguiente paso. Multiplicamos del algoritmo. Multiplicamos todo el divisor por el término del cociente que se halló en el paso 2, o sea, en el paso anterior. ¿Cuál fue el término? X. Y el primer término del cociente que encontramos. Y colocamos los productos debajo de los respectivos términos del dividendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que coger este, que es el divisor, y lo debemos multiplicar por ese primer término que acabamos de encontrar del cociente. Hacer ese producto. Y a ese resultado lo colocamos acá, en esta parte. Eso es lo que está diciendo el algoritmo. Lo debemos de colocar debajo de los términos respectivos. O sea, x al cuadrado debajo de las x al cuadrado y este que es 5x debajo del término que corresponde a ese grado de la x. Entonces el producto x por x más 5, aplicando propiedad distributiva, tenemos que esto es x a la 2 más 5x. Y como dice, ese lo ubicamos, el resultado anterior, debajo de los respectivos términos del dividendo. Este es nuestro dividendo, los respectivos términos serían x a la 2 y acá sería 3x. Lo ubicamos este resultado acá y hasta ahí vamos. Ahí no hemos terminado. Siguiente paso. 4. Restamos las cantidades implicadas en el dividendo con las cantidades que acabamos de colocar debajo. Hay que hacer la resta. O sea, debemos de restar estas dos. Estos dos términos con estos dos términos. Listo, pero entonces para realizar la resta, estos dos términos, no, estas dos expresiones, esta expresión con esta expresión. Como debemos hacer la resta, entonces a la expresión que acabamos de encontrar la tenemos que multiplicar por un signo menos, o sea, en realidad por menos 1. Eso es lo que estamos representando acá. Debemos primero cambiarle los signos a esto. Y para ello hay que multiplicar por el signo menos, es decir, por menos 1. Luego de multiplicar por el signo menos la expresión en color rojo resulta, aplicando ley de signos acá, entonces va a resultar que esto es menos x a la 2 y esto es menos 5x. Observe cómo estaba y observe cómo queda. Listo, hasta ahí vamos. Ahí ya está lista para restarse. Continuamos. Entonces hacemos la resta. Más x a la 2 menos x a la 2, esto es 0. Más 3x menos 5x, esto es menos 2x. Hasta ahí vamos con nuestra resta. Siguiente paso del algoritmo. Bajamos el siguiente término del dividendo que no hemos operado. Si no hay más términos, entonces el algoritmo termina. Como nosotros hasta este momento hemos operado la división hasta acá, nos queda faltando un término en el dividendo. Por operar no le hemos hecho nada. Entonces, como hay un término, nuestra división no termina. Si no hubiese más términos, realizamos la resta y ya, y ahí terminaba el algoritmo. Pero como hay un menos 10 que no hemos operado en el dividendo, este menos 10 tenemos que operar. Entonces, como podemos notar, si siguiente término del dividendo sin operar es menos 10, entonces lo bajamos. Bajamos ese menos 10, lo colocamos acá al lado del residuo, o sea, lo sumamos con el residuo que tenemos hasta este momento. Hasta ahí vamos. ¿Para qué? Para seguir haciendo la división. Recuerden que si ya no hay más términos, entonces el algoritmo ahí termina. Pero como hay más términos, entonces continuamos. Entonces lo bajamos. Entonces lo podemos escribir así. Esto que está acá con este 0, no pasa nada, pero ya no necesitamos escribirlo. Entonces lo escribimos de esta manera que se ve un poco más elegante, digámoslo así. Listo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Como no hemos terminado la división, debemos volver al paso 2. O sea, repetir el algoritmo. En el paso, en este paso. Hay que volver acá para poder seguir continuando. Entonces, es lo que se está ilustrando en esta parte. Ir al paso 2. Ahora,
esta expresión que tenemos acá, que es nuestro residuo en este momento, se va a convertir, en este momento se va a convertir en el dividendo. Este va a ser el divisor, este el cociente y lo que vaya resultando acá va a ser el residuo. Entonces, al ir al paso 2, aplicamos lo siguiente. Hay que tener en cuenta que ahora consideramos el dividendo a la expresión que para este momento está presente en el residuo, lo que les acabo de decir. Este paso, en este momento, bueno, esto sobra acá. En este momento, la expresión presente en el residuo es menos 2x menos 10, lo que está acá. Listo. Entonces miramos el primer término del dividendo. Recordemos que en este momento este va a ser nuestro dividendo. ¿Cuál va a ser el primer término? Menos 2x del dividendo. ¿Y cuál va a ser el primer término del divisor? De este, x. Ahí estamos aplicando lo que habíamos aplicado en el paso número 2. Recordemos que el algoritmo llegó hasta el paso número 5 y dijo, como hay otro término que hay que seguirlo, que no hemos operado, lo acabamos de bajar y hay que operarlo, entonces volvemos al paso 2 y es lo que estamos haciendo. Muy bien, volvimos al paso 2 y ahí vamos aplicando el paso 2. Ya sabemos que primer término, menos 2x del dividendo y el primer término del divisor sería x. Realizamos la división entre estos dos términos. Listo, entonces aplicamos la división entre estos dos monomios. Sería menos 2x sobre x, esto me va a resultar menos 2 la división. ¿Y qué hacemos con ese resultado? Se lo sumamos al cociente que teníamos hasta este momento. ¿Cuál era el cociente que teníamos hasta este momento? X. Ahora ese resultado que es menos 2 se lo debemos sumar acá al cociente, como se muestra acá. X menos 2. Entonces teníamos este cociente que era hasta este momento era X, hasta antes de aplicar este paso era X, y ahora este resultado, menos 2, se lo agregamos acá al cociente. Entonces ya mi cociente es X menos 2. ¿Listo? Ahora, el paso 3. ¿Qué decía el paso 3? Que debíamos multiplicar el segundo término del cociente, o sea, el que acabamos de encontrar, en este caso ya es el segundo término, hay que multiplicar este segundo término del cociente por el divisor que es x más 5, hacer ese producto. Entonces eso es como está acá, menos 2 multiplicado por x más 5. Aplicamos propiedad distributiva y nos resulta que esto es menos 2x menos 10. Ese es mi resultado de ese producto. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Vamos en el paso 3 del algoritmo. Recordemos que volvemos. Siguiente paso, paso 3. Ahora, ¿qué hacemos con ese resultado? Ubicamos ese resultado, ese que acabamos de obtener, debajo de los respectivos términos del dividendo. Aquí teníamos nuestro dividendo que era en este momento, el resultado del dividendo, y ubicamos ese producto, ese resultado de ese producto de menos 2 por esto, y lo colocamos acá. Listo, entonces estábamos en el paso 3, ahora nos vamos al paso 4. Multiplicamos por el signo menos la expresión escrita en color rojo. Claro, como necesitamos hacer la resta, entonces recordemos que hay que multiplicar todo esto por menos 1, como se ilustra acá, como está acá. Menos paréntesis todo esto. Muy bien. Ahora entonces aplicamos ley de signos a esta cuestión acá. Si hacemos esto acá, resolvemos. Y esto nos va a resultar que menos por menos más y menos por menos más, como está acá. O sea, me resulta 2x más 10. Lo demás está quieto como estaba. Listo. Entonces, ¿qué dice? Debemos hacer la resta. Ahora sí hacemos la resta. Entonces, acá podemos restar menos 2x más 2x, esto me va a resultar 0. Y menos 10 más 10, esto es 0. Entonces acá no hubo residuo. Hasta acá, bueno, como no hubo residuo, entonces el paso 5, como menos 10 fue el último término, entonces fin del algoritmo. Muy bien. Listo, acá terminó residuo. No hay nada más, no hay más términos acá. En el dividendo, en este dividendo original, no hay más términos. Entonces, como no hay más términos, nuestro algoritmo termina ahí y fin del algoritmo. Conclusión, este es el cociente, o sea, este es el resultado de esa división. ¿Cómo se ilustra acá? Conclusión, la división entre 3x más x a la 2 menos 10 entre 5 más x es igual a mi cociente.
x menos 2. Y ahí termino. Se dejó así como estaba en desorden cuando estaba el ejemplo original para mostrar pues. Entonces estamos diciendo que eso es x menos 2 y fin. Muy bien. Bueno, hasta ahí termina la explicación de divisiones entre polinomios algebraicos y nos veremos en un siguiente video. Quedamos ok.